Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de creer en el Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día tuvo un encuentro con Dios y fue sanado de todas sus dolencias. Desde ese momento, empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 fundó en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin, con solo 13 personas. Su iglesia creció bajo la dirección de Dios, y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Gerald Lee ha asumido el liderazgo para difundir el evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Manmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Dondequiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, esta es la prédica número 33 de la serie Cielo. En el último mensaje les hablé de la morada y de la corona que van a recibir los que lleguen al segundo reino de los cielos. Cada uno recibirá una morada independiente con su nombre inscrito en la placa de la puerta. Dicha morada tendrá además la instalación de entretenimiento favorito de su ocupante. Asimismo, recibirá la corona de gloria. Ahora bien, suponga que los que estén en el paraíso o en el primer reino de los cielos se encuentren con los del segundo reino. ¿Qué creen que pasará? Antiguamente, las diferencias de estatus o de posición social eran muy notorias y estrictas. La gente del pueblo no podía mirar a los ojos a la clase noble, al clero ni a la realeza. De la misma manera, los que lleguen al segundo y al tercer reino de los cielos y a la nueva Jerusalén serán respetados y admirados por los que residan en el paraíso y en el primer reino. Cuando vean a los moradores del segundo reino llevar la corona de gloria, anhelarán haber tenido ese privilegio y los honrarán con respeto. Sin embargo, como en el cielo no habrá ninguna forma de maldad, nadie sentirá celos ni envidia cuando vea a otro hijo de Dios llevar una mejor corona. En el cielo, nadie será obligado a inclinarse delante de otro. Cuando aquellos que se encuentren en el paraíso o en el primer reino
se inclinen como signo de respeto frente a los residentes del segundo reino de los cielos, estos últimos no presumirán ni los ignorarán. Tan solo les devolverán el saludo en forma natural y afectuosa, y su consideración por ellos no variará, aun si no se inclinan. Les pido, en el nombre del Señor, que al escuchar este mensaje, cada uno examine en forma sincera y exacta su nivel de fe, para así poder llegar a una mejor morada en el reino de los cielos. Estimado público, los que alcanzan el segundo reino han tenido el nivel de fe necesario para practicar la palabra de Dios, pero no han llegado completamente a santificarse. Obedecen la palabra porque saben quién es Dios y porque lo aman. No obstante, no llegaron a despojarse de toda la maldad en su corazón. Cuando veían a alguien actuar con maldad, no exteriorizaban su enojo en palabras ni en hechos, simplemente porque Dios les decía que no debían odiar. Sin embargo, como guardaban rencor en su interior, no podían ir más allá y mostrar con hechos su amor hacia esa otra persona. Aquellos que han llegado a este nivel de fe podrán entrar al segundo reino de los cielos. Les voy a dar un ejemplo para una mejor comprensión. Imagine que usted trabaja en una compañía y que uno de sus compañeros es muy brusco y generalmente le recarga a usted la labor que debe hacer él. En esta situación, si se encuentra en el segundo nivel de fe, se sentirá molesto y ofendido por esa actitud. Tal vez llegue a controlar su enojo y procure hacer el trabajo del otro porque ha oído la palabra de Dios. No obstante, guardará cierto tipo de resentimiento dentro de usted. Tal vez piense, este tipo sí que es malagradecido y fresco. ¿Por qué me obliga a hacer su trabajo? ¿Acaso no lo puede hacer él? Y si sigue razonando de esa manera, se enojará. Este es el segundo nivel de fe por el que va al primer reino de los cielos. No obstante, si ya ha llegado al tercer nivel de fe con el cual va al segundo reino de los cielos, no hará nada que pueda romper la armonía ni la paz con los demás. En vez de ello, procurará pensar positivamente. Se dirá que esa persona no ha sido brusca, tosca ni mal educada, sino que trata de ser amigable con usted, y así podrá servir a los demás. Sin embargo, los que estén en la etapa inicial del tercer nivel de fe guardarán todavía en su mente alguna clase de resentimiento porque la verdad aún no habrá llenado su corazón en forma completa. Cuando esos pensamientos carnales le vengan a su mente, deberá cortar con ellos y transformar su corazón con buenos pensamientos, llenándolo de bondad. Si llega al nivel que llamamos la roca de la fe, en este tercer nivel podrá cambiar todo pensamiento mundano en uno espiritual, y así podrá servir tranquilamente a los demás. Si puede servir a otros, muriendo a su ego, sin tener ningún resentimiento, tal como muere una semilla de trigo para multiplicarse, entonces habrá alcanzado el cuarto nivel de fe y será un siervo o una sierva de espíritu. Les voy a dar otra ilustración de este tercer nivel de fe. Cuando en el segundo nivel confronte pruebas y dificultades, procurará regocijarse y dar gracias, pero puede que se lamente por no haberlas podido superar completamente. Sin embargo, en el tercer nivel de fe, por el que va al segundo reino de los cielos, podrá gozarse y dar gracias al enfrentar las mismas circunstancias. No obstante, no lo podrá hacer siempre al 100%. Si enfrenta dificultades en la etapa inicial del tercer nivel de fe, se incomodará por los pensamientos carnales que le vendrán a la mente, y su corazón perderá la llenura del Espíritu. Sin embargo, rápidamente la voz del Espíritu Santo le dirá que debe estar gozoso y agradecido, que Dios vive y que no hay razón alguna para desanimarse, y volverá a aferrarse a la palabra de verdad. Además,
si clama en oración para estar siempre gozoso y dar gracias, no solo recibirá gracia y fortaleza de lo alto, sino también será lleno de gozo y agradecimiento. Si continúa creciendo espiritualmente de esta manera y pasa a la etapa intermedia del tercer nivel de fe y llega a su última fase, muy pocas veces le vendrán pensamientos carnales. Cuando inesperadamente enfrente situaciones difíciles, no se desanimará ni se quejará. Más bien, estará tranquilo, gozoso y dará gracias confiando plenamente en Dios. Y si por un momento le viene a su mente alguna preocupación, la desechará y cambiará de actitud a una de gozo y de agradecimiento. Si su fe se mantiene invariable en medio de las pruebas y problemas y pone en práctica totalmente la palabra de Dios, se podrá decir que ya está firme en la roca de la fe, esto es, en Jesucristo. Si llega a más de la mitad, es decir, al 60% del tercer nivel de fe, ya no encontrará difícil ni gravoso vivir por la palabra de Dios, y se puede decir que ya ha alcanzado el nivel de la roca de la fe. Ahora bien, si llega al 70 u 80% del tercer nivel de fe, ya estará firme en la roca de la fe, y será algo natural para usted vivir por la palabra de Dios. Más aún, si ya no tiene más pensamientos carnales en ninguna circunstancia, sino más bien siempre se regocija y da gracias, habrá llegado al cuarto nivel de fe. Entonces podrá ir al tercer reino de los cielos. Hermanos y hermanas en Cristo, a continuación les compartiré ciertos casos de algunos hermanos de la iglesia que han pasado a la presencia del Señor y han ido al segundo reino de los cielos. El primero de ellos se trata de una hermana quien debía haber ido solo al primer reino de los cielos. Sin embargo, al final alcanzó el segundo reino. El otro caso es de un hermano que pudo haber llegado al tercer reino si tan solo se hubiera santificado un poco más. Hermanos, por favor, cuando escuchen estos casos, deseo que cada uno se examine y los exhorto a que no se conformen con ir al segundo reino de los cielos, sino que prosigan hacia adelante, al tercer reino y hacia la Nueva Jerusalén. El primer caso se trata de una hermana, madre, ama de casa y líder de esta iglesia. Ella con su esposo llegaron en 1982 a esta iglesia padeciendo de graves enfermedades. La hermana sanó de su dolencia luego que oré por ella. Los dos fueron fieles en su servicio a la iglesia y ambos llegaron a ser líderes. En 1997, la hermana pasó a la presencia del Señor. Dios me hizo saber que al momento de exhalar su último suspiro, ella se sintió muy triste porque no había podido cumplir como debía en su servicio al Señor, ni se había despojado de toda forma de maldad en su corazón. Esta hermana tenía muy mal carácter, pero había desechado casi todo su mal genio. Desde luego, obedecía los mandamientos de Dios. No obstante, como ya les he mencionado, se sintió muy apenada por no haberse despojado de toda forma de maldad de su corazón. Tampoco había agradecido de corazón a su pastor, quien había orado por su sanidad y la había hecho crecer en su fe espiritual. La primera razón por la cual solo llegó al segundo reino de los cielos fue porque no cumplió totalmente con su servicio para el Señor como líder y diaconisa. La segunda razón fue porque no había llegado a circuncidar su corazón, aun cuando había escuchado muchas prédicas de la palabra de Dios. Ella, se suponía, de acuerdo a su medida de fe, de acuerdo a sus obras y a sus palabras, debía haber ido solo al primer reino. Sin embargo, oré por ella 3 veces antes de que pasara a la presencia del Señor. Debido a eso, su fe aumentó del segundo al tercer nivel de fe, y así alcanzó el segundo reino de los cielos. Se esforzó por examinar su pasado
y arrepentirse de sus equivocaciones, procurando llenar su corazón de bondad espiritual. Distribuyó periódicos de la iglesia en muchos hogares y Dios recordó sus obras. Por ello, pudo heredar el segundo reino de los cielos por eterna morada. Al dejar su cuerpo físico, se dio cuenta que el reino de los cielos está perfectamente dividido. Cada reino tiene una gloria y una luz completamente diferente, y la mejor de todas las moradas es la Nueva Jerusalén. Ella hubiera deseado que su familia supiera la vergüenza que es presentarse ante Dios y no poder levantar el rostro ante Él por no haberse despojado de toda maldad. Hermanos, todos deben anhelar las recompensas y las moradas que Dios concede a los que llegan a la Nueva Jerusalén. Los animo a tener presente este testimonio y así se esfuercen por despojarse de toda forma de malicia y lleguen a la santa ciudad. Escuchen bien esto. En el cielo no vivirán juntos como se hace en esta tierra. No obstante, los que hayan pertenecido a una misma familia mantendrán una especial relación entre ellos. Les diré cómo. Por ejemplo, si llega a la Nueva Jerusalén, podrá invitar a algún familiar que resida en el segundo reino de los cielos. Mientras más familiares lleguen a la santa ciudad, más facilidad tendrá para invitar a otros seres queridos. Podrán visitar la Nueva Jerusalén más frecuentemente y quedarse allí por más tiempo. Pero no importa lo seguido que la visiten, sería mucho mejor vivir allí, ¿verdad? Por eso, les pido a todos ustedes que anhelen de todo corazón avanzar hasta llegar a la Nueva Jerusalén. Querido público, únicamente cuando arrebata, es decir, cuando entra al reino de Dios con violencia, o sea, con esfuerzo, podrá llegar a una mejor morada en el cielo. Eso lo menciona Mateo capítulo 11, versículo 12, que cita: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Se ha preguntado alguna vez si el cielo es un lugar lleno de paz? ¿Por qué la Biblia dice que debemos tomar o arrebatar el reino de Dios con violencia? ¿Contra quién debemos pelear esta guerra con violencia? Es una guerra espiritual contra el pecado y contra el diablo, que nos tienta y nos induce a pecar. Como señala Hebreos capítulo 12, versículo 4, debemos luchar contra el pecado hasta derramar sangre, es decir, hasta el máximo, y así despojarnos de todo pecado. Y cita la Escritura: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Satanás y el diablo maquinarán toda clase de engaños para hacernos caer. Incitarán la naturaleza pecaminosa oculta en el corazón y provocarán los deseos y las obras de la carne. Cuando Satanás lo tiente a pecar, usted deberá echar fuera esa tentación con la palabra de verdad y teniendo fija en su mente la esperanza por el reino de los cielos. Por ejemplo, cuando alguien lo ofenda o hiera, deberá recordar la palabra del Señor que dice: así como yo os he amado, amaos los unos a los otros. Y también el pasaje que dice: amad a vuestros enemigos. Así podrá superar esa situación con amor. No debe devolver con odio ni resentimiento mal por mal. En vez de ello, deberá comprender a esa otra persona con bondad y tratarla con amor. Cuando le sobrevengan tentaciones del mundo y se sienta atraído por ellas, las deberá echar fuera recordando el pasaje de Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15, que dice: sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos
en toda vuestra manera de vivir, y hacer lo suyo, diciéndolo de esta manera: como Dios es santo, así también yo debo ser santo en toda mi manera de vivir. Debe pensar en sí mismo como un ciudadano del reino de los cielos y como un hijo del Dios Altísimo, quien es 3 veces santo, y creer firmemente que esas tentaciones no lo podrán vencer. Debe imperativamente echarlas fuera de su mente y actuar y hablar como un hijo de luz del Dios Todopoderoso. Si su fe es débil, se le hará un poco difícil mantener firme su mente y caminar en la luz. Sin embargo, si se esfuerza por amor a Dios, lo podrá lograr. En la medida en que camine en la luz, podrá vencer todo pecado y así podrá alcanzar una mejor morada en el cielo. Satanás permanentemente lo tentará para pecar y tratará de impedir que llegue a un mejor lugar en el reino de los cielos. No obstante, si en verdad anhela esa mejor morada, al momento de enfrentar estas tentaciones y pruebas que el diablo le pondrá, usted las transformará en una magnífica oportunidad para alcanzar precisamente esa mejor morada. Hermano, hermana, permanezca firme en la roca de la fe y no desmaye. Más bien, conmueva el corazón de los demás con amor y bondad. Muéstrele a Satanás y al diablo su fe, esa fe que lo va a llevar a esa mejor morada en el reino de los cielos. Y cuando salga victorioso de esa guerra espiritual contra el pecado, el Espíritu Santo se gozará en usted y su corazón se transformará cada vez más por la verdad, y así recibirá mayor fortaleza para vencer más fácilmente el pecado. Los animo a superar día a día todo pecado y llegar así más rápidamente al nivel del Espíritu y del Espíritu perfecto, para que de esa manera alcancen la mejor morada en el cielo, es decir, la Nueva Jerusalén. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, hoy les he compartido el nivel de fe de los que llegan al segundo reino de los cielos. Si los que ya han alcanzado el cielo y han gustado la gloria celestial tuvieran la oportunidad de vivir de nuevo en este mundo, con toda seguridad se esforzarían mucho más por despojarse de todo pecado y llegar a la santidad. Cuando el espíritu sale de su cuerpo, sin duda alguna comprenderá que lo más importante y trascendental en su vida es haber cultivado espiritualmente su corazón. Todos ustedes, desde los más jóvenes hasta los mayores, dicen anhelar la Nueva Jerusalén. Sin embargo, deben recordar que no basta solo con desearlo. Un atleta no puede ganar una medalla de oro en las Olimpiadas tan solo deseándolo. Eso demanda mucho tiempo y energía. Deberá someterse a un riguroso entrenamiento y tal vez deba dedicar 10 o 20 años de su vida entrenándose para ganar una medalla de oro que, al fin y al cabo, es algo temporal. Pregúntese entonces, ¿cómo puede decir que es demasiado duro luchar contra el pecado si el premio que va a obtener es la hermosísima corona de gloria? Hermano, usted está librando una guerra espiritual para despojarse de todo pecado y maldad, para alcanzar la santidad y la humildad, para tener amor espiritual e integridad, y así llegar al nivel del Espíritu. ¿Acaso eso no lo alienta? Debe pelear esta guerra espiritual con gozo. No lo considere una carga. Más bien, acéptela con gozo. Imagínese que alguien lo ofende, hiere sus sentimientos y encima se burla de usted. ¿Qué podría pensar en esa clase de situación? Podría decir, bueno, Dios me está refinando y me está haciendo un gran vaso de honra a través de esa persona. Dígame con sinceridad, hermano, hermana, ¿podría pensar así?
se está comportando de esa manera ahora? Debería dar gracias a Dios porque a través de esas pruebas su corazón se estará ensanchando. Y no importa lo mucho que lo hieran, no importa las ofensas que tenga que soportar, las recibirá con paciencia y con agradecimiento. Podrá entender y perdonar. Si hace esto, no se imaginan la paz que tendrán. Les cuento algo. Una líder y diaconisa me vino a ver con su familia para darme este testimonio. Cuando ella oraba por la salvación de su familia y la de su esposo, su corazón fue tocado y oyó una voz que le decía: debes morir. Si haces morir tu carácter, tu arrogancia y lo terrenal que hay en ti, entonces responderé a tu petición. Desde ese momento, ella comenzó a morir a sí misma, a su egoísmo, temperamento y orgullo, y comenzó a honrar y a servir a su esposo con sinceridad. Entonces, el marido cambió y vino a la iglesia, dedicó todo el día domingo para el Señor, y hubo paz en la familia. Otro punto importante en ella fue su consagración a la oración. Cuando su familia enfrentaba alguna necesidad, ella oraba con mayor fuerza, clamaba en oración pidiendo la bendición de Dios y la salvación de su esposo, y añadía que solo quería esa bendición cuando su marido tuviera fe. ¿Saben por qué? Porque si recibe una bendición sin tener fe, la bendición no valdrá de nada para usted. Por eso, ella clamaba primero para que su esposo tuviera fe y así pudiera vivir una correcta vida cristiana, y luego que Dios lo bendijera. Y Dios le concedió su petición. Su esposo vino a esta iglesia y comenzó a guardar el día domingo para el Señor, y así Dios lo bendijo. Dio el diezmo completo a Dios, también ofrendas de agradecimiento y para la construcción del templo. Ofrendaba todo lo que podía dar. Este deseo de dar lo puso Dios en su corazón porque lo había bendecido solo después de haberle dado fe. Como había agradado a Dios, Dios le dio 2 y 3 veces más de lo que había ofrendado. Luego, incluso lo bendijo con hijos. Hermano, si muere diariamente, todo irá bien. Nuestro Señor Jesús dijo en el Evangelio de Lucas capítulo 17, versículo 33, todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Repito, todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Y el apóstol Pablo también declaró, cada día muero. Si muere diariamente como dice la palabra, solo Jesucristo, la verdad y el Espíritu permanecerán en su interior. Su corazón será lleno de la verdad y será uno con el Señor. Un ejemplo. Un atleta deberá superar no solo la fatiga y el cansancio propios del duro entrenamiento, sino también deberá luchar con el deseo que le vendrá de abandonarlo todo. Únicamente cuando supere con paciencia esos 10 o 20 años de duro entrenamiento, llegará a ser el representante de su país en los Juegos Olímpicos y también será un profesional. Hermanos, nadie llega a ser campeón fácilmente. Es lo mismo si uno quiere llegar a ser un hombre de espíritu o desea alcanzar la mejor morada en el reino de los cielos. Espero que todos ustedes recuerden que pueden lograrlo en la medida en que su viejo yo muera y comiencen a caminar en la luz, viviendo una buena vida cristiana. En esta tierra, el honor de ganar una medalla de oro no dura para siempre. Eso será diferente en su vida de fe. El honor y la gloria que obtengan esforzándose en el reino de los cielos serán eternos. Es decir, eterna gloria, eterno honor y eterna bendición. Si en verdad anhela el reino celestial, por favor, no piense que esta etapa de entrenamiento y perfeccionamiento de su fe en este mundo es dura y difícil. Si vive una vida cristiana de fe,
nada le resultará una carga. ¿Saben por qué? Porque sabrá de la eterna gloria, felicidad y hermosura que recibirá en el cielo y en la Nueva Jerusalén. Por eso, no le será difícil ni duro correr la buena carrera de la fe. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que cada uno ponga sus ojos en la gloria y el honor que recibirán en el futuro y se esfuercen por alcanzar con gozo y agradecimiento la mejor morada en el reino de los cielos. Hermanos, tal vez hayan escuchado que las plantas crecen bien si se les pone buena música y no crecen apropiadamente si les pone música fuerte y estruendosa. Experimentos científicos han comprobado este hecho. Ahora les voy a leer esta carta. Es realmente algo impresionante y es la primera vez que oigo algo así. Luego oraré por los enfermos. Y dice así: saludos en el nombre del Señor. En primer lugar quiero dar gracias a Dios por darme esta oportunidad para glorificarlo a través de este testimonio. Les cuento rápidamente mi testimonio. Cuando era pequeño, la mayoría de la gente en mi pueblo era pobre y atravesaba por dificultades financieras. Por eso, mis hermanos y yo fuimos criados por nuestra tía. Actualmente ella no puede ver bien debido a que sufre de cataratas en ambos ojos. Como no tiene hijos, decidí hacerme cargo de ella. Bueno, luego de casarme empecé a asistir a una iglesia en mi localidad y comencé a trabajar cultivando un huerto que había comprado. Por ese tiempo empecé a vivir una vida cristiana más activa y adquirí una antena para ver programas cristianos vía satélite. Un día capté la programación del canal GCN. Era la primera vez que veía y oía de la iglesia cristiana Manmin y del reverendo Gerald Lee. Jamás había escuchado mensajes de un contenido espiritual tan profundo. Luego de escuchar del agua milagrosa de Muan, fui a visitar ese lugar y me traje varias botellas de esa agua. Hasta ese día jamás había ayunado. Sin embargo, a través del canal GCN vi a muchos hermanos de la iglesia ayunar y así me decidí a hacerlo, solo tomando agua de Muan. Y gracias a eso no me afectó mucho el ayuno. Ahora les voy a compartir un par de testimonios. Un día, mientras estaba conduciendo un tractor, la parte frontal se volteó. Traté de doblar hacia la derecha. En ese momento mi cintura se dobló. No me podía mover por el intenso dolor. Apenas pude llegar a la casa y en ese momento escuché la oración del reverendo transmitida por GCN. Todo el dolor desapareció y volví a mover mi cintura en forma normal. Yo sabía que Dios había dado ese poder de sanidad al reverendo Gerald Lee, pero ahora lo había experimentado en mí mismo y por eso quise conocerlo personalmente. Así que vine a la iglesia central Manmin y lo pude conocer. Luego, uno de mis familiares que asiste a otra iglesia me dijo que tenía un problema en su pierna. Oré por él con el pañuelo ungido del reverendo Gerald Lee y unas horas después el dolor había desaparecido y su pierna había sanado. La bendición no se detuvo allí. Por años había pasado penurias financieras. No obstante, desde que conocí al reverendo, todo lo relacionado a mis finanzas mejoró. Les digo cómo. Puse los mensajes transmitidos por GCN cerca de los manzanos de mi huerto las 24 horas del día, y la producción de manzanas fue más del doble de lo usual. Las manzanas que coseché eran más grandes, brillantes y más dulces. Por eso, las vendí a un mucho mejor precio. A través del reverendo, he llegado a conocer al Dios vivo. Creo que Dios usó el canal GCN para que conociera al reverendo Gerald Lee y así empezara una nueva vida cristiana, una nueva vida de fe. Estoy y estaré eternamente agradecido a Dios por haberme guiado al reverendo Gerald Lee. Desde ese día he sido lleno del Espíritu a través de la programación del canal GCN y de los libros del reverendo, y estoy corriendo la buena carrera de la fe hacia la Nueva Jerusalén. Le estoy muy agradecido a usted, reverendo, por haberme permitido dar este testimonio y así glorificar a Dios. Este hermano no solo regó con agua de Muan sus árboles de manzana,
sino también puso los mensajes transmitidos por el canal GCN las 24 horas del día. Dios le respondió conforme a lo que había hecho con fe. Por ello, el tamaño, el sabor y la apariencia de sus manzanas son completamente diferentes a las otras y se venden a un mejor precio. Hermanos, Dios vive y lo que ha hecho por este hermano lo puede y lo quiere hacer también con cada uno de ustedes. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando reciba esta oración con fe, experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y jaqueca desaparezcan. Que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos vean. Que los sordos oigan. Que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores,
espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con sus labios puedan testificar: Dios me ha respondido y he sido bendecido por Él. Dios Padre, te doy las gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.